Bulla al Día, un informativo con la realidad de la nación y su educación. Bienvenidos y bienvenidas. Un saludo para el magisterio que nos escucha, hombres y mujeres comprometidas con la educación y la reforma del gobierno del cambio. Damos inicio a nuestra cuarta emisión de Bulla al Día. Mi nombre es José Montero, bienvenidos y bienvenidas. En el informativo Bulla al Día, coyuntura, la actualidad para analizar. En la actualidad, para analizar, nos acompaña el profesor Pedro Arango, dirigente social y político del Magisterio colombiano. 8 senadores, 2 del Centro Democrático, 2 del Partido Conservador, 1 del Partido Liberal, 1 de ASI, 1 de Mira y 1 de Colombia Justa y Libre. Presentaron ponencia negativa ante la Comisión Séptima del Senado y hundieron la reforma sin margen de discusión en el Senado. El gobierno en cabeza del presidente hicieron su trabajo que correspondía para que pasaran la reforma. Ahora le toca al pueblo y a los trabajadores y trabajadoras, las organizaciones sociales y populares en ciudades y territorios, volver a la movilización y, si es necesario, producir otro estallido social que le muestre a estos partidos y sectas el valor y poder de una fuerza constituyente primaria. Y hemos acogido la propuesta hecha por el Comando Nacional Unitario, por la Asamblea Nacional por el Cambio, las cuales han convocado a una gran jornada de movilización nacional el próximo 18 de marzo para exigir que el Congreso legisle a favor del pueblo y no de los sectores privilegiados que han sostenido la desigualdad y la precarización laboral por más de 30 años. Se realizará una consulta popular para que el pueblo se pronuncie si quiere la reforma laboral, pensional y de salud, que está en la Constitución política. Pasará por el Congreso para su aprobación y luego en 3 meses se someterá a consideración del pueblo. Los maestros tenemos que salir. Aquí no hay lugar a vacilación. El pueblo siempre ha estado pendiente de lo que realiza el magisterio colombiano. Tiene la esperanza porque es la organización más fuerte, la que está organizada en FECODE, y que efectivamente cada vez que se moviliza logra los cambios y concita el consenso de la población colombiana. De ahí que esperamos que el 18, sin vacilación, todos salgamos a la calle. Bulla al Día. Desde FECODE nos acompaña hoy nuevamente su fiscal María Eugenia Londoño, quien nos recuerda la jornada de movilización del 18 de marzo, porque sin lucha no hay victoria. El 18 de marzo, el pueblo colombiano, el magisterio colombiano, a las calles, a defender las reformas del cambio, porque el golpe blando no para. El pasado martes, la ultraderecha guerrerista, las élites de este país, se unieron con el objetivo de hundir la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado. Ya el magistrado Yáñez de la Corte Constitucional se dispone a hundir la reforma pensional. Asimismo, atentan contra la reforma a la salud, embargan los recursos de la nación. El llamado al gobierno del cambio es total, es a las calles y concita a todas las fuerzas, movimientos sociales, populares, indígenas, campesinos, a defender el cambio. Nos corresponde de manera urgente fortalecer la agenda de movilización en todo el país, movilizarnos por la consulta popular, porque el pueblo soberano defiende las reformas sociales y simultáneamente salirle al paso a la arremetida en contra de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, en contra del magisterio colombiano y en contra de la educación pública estatal. Los candidatos y candidatas de la ultraderecha, del Centro Democrático, genuflexos al gran capital, expresan que hay que privatizar la educación pública estatal y para eso hay que acabar con FECODE. Nos amenazan que si llegan al gobierno, todo día de paro será descontado y cercenan nuestro derecho
a la huelga. Así es pues que simultáneamente a este hecho político estamos señalando la expedición del decreto 277, que es la modificación del decreto 1850 por fin, para un descanso pedagógico y una jornada complementaria. En síntesis generales, se puede decir de esta norma, la permanencia del docente orientador y de apoyo pedagógico en la institución educativa será de 6 horas y no podrá ser discontinua, no permitiendo ni más ni menos horas, excepto jornada única. La tal llamada jornada complementaria se cumplirá de forma autónoma y donde el docente quiera hacerla. El descanso hará parte de la jornada escolar, esto es de la asignación académica, es decir, dentro de las 20 preescolar, 25 primaria y 22 horas secundaria y media. La asignación académica es de 20 horas en preescolar, 25 horas en primaria y en básica secundaria 22 horas. Esta podrá ser inferior en preescolar y básica primaria cuando se disponga de docentes de aula para especialidades artísticas, educación física, entre otras. Se elimina parte del control y del castigo como venía siendo utilizada esta norma. El decreto es de aplicación inmediata, no tiene periodo de transición alguno. Con este hecho político se demuestra el principio de progresividad en el marco de la negociación FECO de gobierno. Motivos muchos. Estabilización de nuestro modelo, ley orgánica para la reforma del SGP, nos movilizan. Por lo tanto, nos vemos en las calles el próximo 18 de marzo con todos los sectores, porque el pueblo soberano defiende el cambio. En el informativo Puya al Día, desde la ADE. Y como siempre, desde la ADE, nuestra presidenta Nelly Daza hace un llamado a la unidad y a la movilización, porque el pueblo unido jamás será vencido. El 18 de marzo saldremos a las calles porque es el momento de exigirle a este Congreso corrupto que se burla del pueblo colombiano, que se burla de las mujeres, de las niñas, que se burla de todas la clase trabajadora, para que definitivamente sienta que el pueblo colombiano está indignado, que no vamos a aceptar que sigan afectando las reformas del gobierno del cambio, porque cada una de esas reformas que presenta el gobierno de Gustavo Petro es para mejorar las condiciones de vida, para garantizar el derecho a la salud y que ésta no se siga mercantilizando. Igualmente pasa con la reforma laboral. La reforma laboral tenía aspectos fundamentales, entre ellos la estabilidad laboral, porque lo que primaba en esta reforma era prácticamente el contrato a término indefinido y en muy pocas ocasiones el contrato por OPS o por orden de prestación de servicio. Se garantizaba a todos los trabajadores y trabajadoras de Colombia sus prestaciones sociales, su seguridad social y a futuro también la pensión, una pensión que tienen derecho todos y todas por haber cotizado a las diferentes entidades de salud y de pensiones, como Colpensiones o definitivamente en el Fondo del Magisterio. Por eso estamos haciendo el llamado a que no vamos a titubear, no vamos a vacilar para salir en forma contundente a decirle a este Congreso que si sigue votando esas propuestas, los colombianos irán a tener ese castigo político contra ustedes. No es posible que las madres comunitarias, que las empleadas de servicio doméstico, que los artistas y todas esas personas que tenían la esperanza de que se le formalizara el empleo, de ya no vivir más en el rebusque ni en la informalidad, tuviesen la posibilidad de vivir dignamente. Frente a esto, hacemos un llamado a que el 18 la Plaza de Bolívar se llene, que la Plaza de Bolívar esté casi imposible de caminar, porque es el pueblo el que debe defender la reforma. Estamos por la consulta popular que plantea el gobierno de Gustavo Petro. Saldremos a las calles a buscar las firmas, a buscar también que se haga la pedagogía para que las comunidades, para que todos y todas sepan y entiendan
cómo se va a hacer esa votación en las urnas y ganaremos la consulta popular, porque el pueblo tiene la razón, porque el pueblo es el constituyente primario y es el que decide. Bulla al día. Sobre los derechos de los colombianos nos habla Javier Morales de la Comisión de Derechos Humanos de la ADE. Cordial saludo. Los derechos en Colombia en el transcurso de los años han sido vulnerados desde todo punto de vista. Los derechos laborales, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a una alimentación digna, el derecho a una vivienda, todos aquellos a los que la ciudadanía como mínimo debe acceder, no se han cumplido. Y todas aquellas personas que defienden los derechos de los ciudadanos, los derechos de los trabajadores, los derechos de cualquier índole, han sido agredidos, han sido perseguidos, han sido asesinados. Y es bien complicada la situación que se ha dado históricamente. En los derechos laborales, si hablamos en esta coyuntura, tenemos lo ocurrido en el Congreso de la República, donde 8 congresistas deciden por 49 millones de habitantes en Colombia, donde se presenta una reforma laboral que devuelve muchos de los derechos de los trabajadores y casos como las horas extras, casos como la jornada laboral, casos como los tipos de contratos. Actualmente, la mayoría de los contratos de los trabajadores en Colombia son tercerizados. Esta reforma que busca devolver todo ese tipo de derechos a los colombianos, a los trabajadores, a los jóvenes, ha sido vulnerado, en pocas palabras, porque 8 congresistas van en contra de lo que todo un pueblo necesita y de lo que todo un pueblo quiere. Bulla al día. Y de nuestra cooperativa Codema, Nidia Mendoza, delegada a la Asamblea, nos trae información de interés para los oyentes. Cordial saludo. Les habla Nidia Mendoza. Compañeras y compañeros, les recuerdo que Codema, nuestra cooperativa, cuenta con auxilios para todos sus asociados y entre ellos tenemos nacimiento y adopción. Se necesita el registro civil, la fotocopia de la cédula, último desprendible de pago. Educación especial, la historia clínica, certificado de pago de servicios educativos, gastos escolares, registro civil de nacimiento, fotocopia de la cédula, último desprendible de pago. Incapacidad médica, fotocopia de la incapacidad mayor de 20 días consecutivos por una enfermedad general, fotocopia de los desprendibles con el descuento, fotocopia de la cédula, auxilios se paga hasta 90 días por año. Gastos médicos que no cubre la entidad de salud del magisterio, historia clínica, facturas legales con el NID que superen un salario mínimo, registro civil de nacimiento para acreditar parentesco, fotocopia de cédula, certificado de esta entidad de no cubrir esa contingencia, último desprendible de pago. Pensión por invalidez, fotocopia de la resolución del retiro del servicio, fotocopia de la cédula, último desprendible de pago, certificado del FOPED Cajanal si es mayor de 50 años. Prórroga por pensión de invalidez, fotocopia de la resolución de retiro del servicio, fotocopia de cédula, último desprendible de pago, certificado del FOPED Cajanal y si es mayor de 50 años. Calamidad doméstica, un siniestro natural, ¿no? Certificado de libertad, certificación de bomberos a la entidad que asistió el evento, fotocopia de cédula, último desprendible de pago, facturas legales con NID de los pagos. No olvide que para todos estos solicitudes se requieren hasta 6 meses, pero hay que tener en cuenta que por fallecimiento de un familiar son 2 meses y por hospitalización 3 meses para radicar la documentación. Los invito a que entren a la página de la web de Codema. Gracias. Bulla al día. Continuamos con más Puya al Día. Nos acompaña del Centro de Estudio e Investigación Docente de la ADE, John Jairo González.
El CEID-ADE es el Centro de Estudio e Investigación Docente de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación en Bogotá. Nuestros principios de trabajo son, primero, defensa del derecho a la educación pública estatal y la dignificación de la profesión docente. Segundo, el fortalecimiento de la ADE, principalmente desde los escenarios concernientes a lo pedagógico. Tercero, coherencia en los pensamientos teóricos y prácticas de estudio e investigación docente de acuerdo con los principios éticos, políticos, ideológicos, sindicales y pedagógicos que direcciona la ADE. Cuarto, trabajo articulado con otros equipos de la ADE, junto con el CEID Nacional de FECODE, la Central Unitaria de Trabajadores, la Internacional de la Educación y otros que correspondan a los principios de la organización. Quinto y último, diálogo permanente con las comunidades y territorios in situ como cuerpo colegiado del Magisterio Bogotano que fortalece los principios estatutarios vigentes de la organización sindical. Y tenemos como propósito general consolidar el plan educativo emancipatorio en aspectos epistemológicos y conceptuales para confrontar por parte del magisterio organizado la arremetida mercantilista que amenaza la educación pública estatal en el Distrito Capital. Y algunos de los propósitos específicos que tenemos son materialización de la 12ª Asamblea Pedagógica Distrital de la ADE, impulsar el tercer Congreso Pedagógico de FECODE y divulgar el trabajo del CEIDADE ante las comunidades educativas. En el informativo Puya al Día. Esta semana, las noticias sindicales. Esta semana, en Noticias Sindicales, hablaré sobre la modificación del Decreto 1850 del 2002. El 5 de julio del 2023, FECODE y el Ministerio de Educación Nacional firmaron el acta de acuerdo. Entre los puntos acordados en el eje de política pública educativa figuraba la necesidad de revisar y modificar el decreto 1850 de 2002 en cuanto a jornada laboral de los docentes y directivos docentes, el descanso pedagógico, asignación académica, el tiempo de permanencia y la orientación escolar. Fue así como se constituyeron mesas técnicas de trabajo cuyos resultados se ven reflejados con la expedición del decreto 0277 del 12 de marzo del 2025. El decreto establece en cumplimiento de la jornada laboral, primero, 8 horas diarias de permanencia presenciales a rectores y coordinadores. Avance, se quita la palabra mínimo establecida en el decreto 1850 de 2002 y 1075 del 2015. Segundo, 6 horas diarias de permanencia continua, más 2 horas de actividades propias de su cargo en forma autónoma a docentes, orientadores y de apoyo pedagógico. Avance, se quita la palabra mínimo en la permanencia de los docentes y mínimo 8 horas a orientadores. Tercero, respeto por la jornada laboral de los docentes, orientadores y de apoyo. O es en la jornada de la mañana o es en la jornada de la tarde. Cuarto, en la jornada escolar se reconoce el descanso pedagógico por lo que se destinarán 5 minutos de cada periodo de 60 de la asignación académica. El decreto también establece en cuanto a horario, jornada escolar, la asignación académica, horas semanales, nivel preescolar 20, primaria 25, básica, secundaria y media 22. Avance, agrega la media técnica 37 horas, quita la palabra mínimo y a cada hora le restan los 5 minutos destinados al descanso pedagógico. Se espera que este decreto sirva para mejorar en gran parte los ambientes escolares y garantizar la democratización de las escuelas. Esto fue el informativo Puya al Día. Les habló José Montero y los esperamos en la próxima emisión. Pueden contactarnos en nuestro canal en Facebook y YouTube. Somos Maestros Puya. Por la reforma del gobierno del cambio, ni un paso atrás, siempre adelante. Y esto fue Puya al Día, un informativo con la realidad de la nación y su educación. Nos vemos la próxima semana con más temas de interés. Hasta pronto.